A pesar de ello, continuamente vemos que con gran irresponsabilidad, pero sobre todo con vasta ignorancia, hay personas que con voz pública atacan a las empresas, a los empresarios y al concepto de empresarialidad en general, sin ponerse a pensar que en estos tres reside la razón de la creación de la riqueza, de la generación de empleo y la construcción de un futuro más próspero. Recuerden que el empresario es la única persona en la empresa que no tiene por sí mismo asegurado un ingreso a fin de mes, pero sí tiene el compromiso personal y la obligación legal de lograr que todos sus colaboradores lo reciban puntualmente. Esto, que suele pasar desapercibido para muchas personas, es la razón por la que nos sentimos orgullosos de nuestro empresariado y de lo que representa. Un tercer aspecto tiene que ver con las condiciones que se requieren para que el sector empresarial pueda generar esos empleos necesarios. Lo primero es disponer de un clima de negocios favorable, tanto para el crecimiento de las empresas locales como para la atracción de la inversión extranjera. Esto implica ofrecer certeza jurídica, de modo que prevalezcan las reglas claras y estables, para evitar abusos y excesos que provocan desconfianza. Lo que necesitamos es un Estado de Derecho. Otra condición clave es contar con una fuerza laboral con capacidades acordes a las expectativas y a los requerimientos de los diversos sectores productivos del país. Asimismo, es imperativo disponer de una institucionalidad pública fuerte, ordenada y centrada con una visión de facilitadores en el fomento continuo de la competitividad y de la generación de empleo del país. De modo que se simplifiquen los trámites, que se simplifiquen todos esos trámites administrativos para que más emprendedores se animen a inscribir sus empresas y formen parte de la legalidad, la cual redunda en beneficio compartido de todos. No hay que descubrir nada. Ya hay países que lo han hecho y lo han logrado, fomentando la empresarialidad, fortaleciendo la institucionalidad y creando incentivos, como por ejemplo Corea del Sur, Taiwán y nuestro continente, Chile, Perú y Colombia. Por eso, un cuarto aspecto tiene que ver con el compromiso de inversión productiva que debemos de asumir todos para generar ese empleo. Déjenme recordarles que a lo largo del 2012 han sucedido una variedad de hazañas positivas para el país, que nos han llenado de alegría y satisfacción. Por primera vez, un guatemalteco, a quien no sé si está el día de hoy aquí, pero sé que estaba invitado, un guatemalteco gana una medalla en unos Juegos Olímpicos. Un equipo de béisbol se corona campeón mundial. Un actor chapín figura exitosamente en el cine. Una empresa orgullosamente guatemalteca celebra 125 años de existencia. El IRTRA cumple sus primeros 50 años de recrear sanamente a miles de trabajadores y sus familias. El INTECAP celebra 40 años de capacitar guatemaltecos y fomentar la productividad en el país. Y tantos logros más en diversas actividades deportivas, artísticas y empresariales. En medio de la satisfacción y la esperanza que generan estos triunfos internacionales de esos guatemaltecos extraordinarios, los hechos de cada día nos hacen recordar que aún queda mucho camino por recorrer para superar los enormes desafíos que tenemos como sociedad. Desafíos que están directamente relacionados con resolver la corrupción, evitar los vicios clientelares del populismo y frenar la inseguridad que impide el desarrollo del país. No cabe duda que los corruptos nos siguen robando oportunidades en seguridad, educación, salud e infraestructura, en generar ese empleo formal y decente. Identifiquemos a esos malos corruptos, a esos malos funcionarios públicos y no permitamos que continúen en esos puestos. En ese sentido, Guatemala no puede darse el lujo de seguir dando una imagen negativa a quienes nos visitan o piensan invertir en nuestro país. La situación económica mundial no es óptima, pero hay países que están sacando provecho de las oportunidades que se presentan y sin embargo nosotros seguimos
enfrascados en conflictos que solo favorecen a una minoría de personas que no trabajan para el bien de un país ni de sus comunidades. Hoy, más que nunca, se hace necesario tener un liderazgo multisectorial con visión de largo plazo, que permita convertir los obstáculos sociales, políticos y económicas en verdaderas oportunidades de creación de empleo, superación profesional y progreso empresarial. En ese sentido, debemos de seguir uniendo esfuerzos para sumar voluntades e iniciativas que produzcan frutos abundantes en beneficio de miles de personas que están atrapadas en la espiral de la pobreza. Por eso, seamos parte de la solución y no del problema, y si no está en nuestras manos resolverlos, busquemos la forma de apoyar lo que de verdad sea bueno para el país. Démosle chance a las Verapaces, pero también a todos los departamentos de nuestro país que tienen un potencial enorme en competitividad y superación. Si hoy el reto de este encuentro es la generación de empleo para superar la pobreza, les propongo que hagamos de la causa de la empresarialidad nuestro primer propósito. Porque recuerden, solo emplea el que prospera y porque solo prospera el que accede a un buen empleo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del licenciado Andrés Castillo, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Industriales, Sociales y Financieras, CACIF, y quisiéramos invitar a este podio al señor Ronald Sierra, gobernador de Alta Verapaz, para dirigirles unas palabras a todos ustedes. Muy buenos días a todos. Muy buenos días al señor Juan Carlos Páez, comisionado presidencial para la competitividad y la inversión, al señor Felipe Bosch, presidente de Fundesa, al señor José Miguel Torreviarte, vicepresidente de Fundesa, al señor Andrés Castillo, presidente de CACIF, a la señora Nancy Hoffman, subdirectora de USAID Guatemala, y al señor Juan Carlos Zapata, gerente general de Fundesa, y a todo el público. Para nosotros, como gobierno representado en Alta Verapaz, con la instrucción del señor presidente Otto Pérez Molina, tenemos como principal eje garantizar la seguridad de nuestros habitantes y generar las condiciones de la mano con el sector empresarial para hacer factible el empleo. Pero también tenemos bien claro que la inversión debe venir a nuestra región con condiciones claras, con condiciones para generar producción, con condiciones para que la transformación de los productos que se trabajan aquí sean aquí mismo y podamos tener una comercialización digna con un precio justo. Es muy importante eso para que alcancemos el bienestar social que deseamos en esta región, fortaleciendo el poder local por medio de nuestros impuestos, fortaleciendo a cada uno de los gremios que están aquí presentes, representados en la microempresa, y podamos juntos llevar a Guatemala a lo que tanto anhelamos, a un desarrollo sostenible y que podamos decir que viva Guatemala. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del gobernador de Alta Verapaz y agradecemos la presencia de los miembros de la mesa principal y los invitamos a ocupar su lugar de honor en la audiencia. Un aplauso para todos ellos que han destacado a lo largo de estas primeras intervenciones la importancia de la empresarialidad en aras de reducir la pobreza para atraer inversión y generar empleo en las Verapaces. Y no solo en las Verapaces, sino en los municipios con la potencialidad de ser cada vez más competitivos. Muchas gracias a quienes nos han acompañado en esta mesa principal. La iniciativa Guatemaltecos Mejoremos Guatemala fue presentada en ENADE 2011 como una hoja de ruta fruto del esfuerzo de empresarios comprometidos con el desarrollo del país. A continuación, el licenciado Jorge Benavides
economista de Fundesa, hará la presentación de la propuesta para generar empleo en el marco de esta iniciativa denominada Guatemaltecos Mejoremos Guatemala. Un aplauso de bienvenida para el licenciado Benavides, quien expondrá este tema. Primero que todo, muy buenos días a las autoridades que nos acompañan, representantes de Fundesa, público que nos honra con su presencia. Hace 3 años, Fundesa se dio la tarea de abordar el tema de reducción de la pobreza y cómo tomar en cuenta a todas nuestras comunidades la información que ellos poseen, el conocimiento que día a día generan y poderlo integrar en un proyecto de país. Me recuerdo hace 3 años, con varias de las personas que nos acompañan hoy aquí, que nos pusimos a trabajar sobre qué necesitaba Guatemala para salir adelante. Tuvimos varias jornadas de trabajo, no solo aquí en Cobán, en San Juan Chameco, incluso llegamos hasta Quetzaltenango. Se quedó la invitación de que íbamos a regresar y hoy en día nuestro compromiso se cumple. No para darles la receta sobre lo que debemos hacer, pero sí para compartir el resultado de este trabajo, el cual sabemos que con su apoyo y con nuestra iniciativa podremos sacar adelante a Guatemala. Quiero que iniciemos recordando cómo es Guatemala y hacia dónde queremos dirigir a nuestro país. Guatemalteco, más que una nacionalidad, es una cualidad. Nos caracteriza la fuerza, los luchadores, los topados. Somos considerados seres humanos únicos que levantamos la mirada frente a cualquier adversidad. Y aunque al día de hoy la pobreza y la violencia nos han hecho esconder nuestra sonrisa, no nos damos por vencidos, porque así somos. Por ello, en el año 2011, Guatemaltecos Mejoremos Guatemala planteó una ruta que nos puede llevar a un mejor país. Un camino que nos conducirá a encontrar de nuevo la sonrisa de nuestra gente. Una ruta ambiciosa que tiene como meta reducir la pobreza a menos de un 35% para el año 2021. Un objetivo optimista, pero aunque no lo crean, factible. El modelo de desarrollo de Guatemaltecos Mejoremos Guatemala se basa en la construcción de una Guatemala más próspera, más solidaria y más segura, por medio de un mayor nivel de crecimiento, sustentado en la creación de empleos formales. Otros modelos hablan de distribuir lo que no se ha creado, o de apostarle a opciones poco productivas y cerradas a los mercados globales. Nuestro modelo apuesta por el espíritu emprendedor, reconociendo la responsabilidad que tenemos con el resto de la sociedad a través de la inversión social, pero apostándole a la capacidad de los guatemaltecos. El principal problema es que nuestro ritmo de crecimiento histórico ha sido demasiado lento. Avanzamos dando pequeños pasos en la ruta de la prosperidad. Y de continuar así, Guatemala tardará 60 años para llegar a la meta. Por ello, no queremos plantear el tomar atajos que nos puedan llevar a caminos sin salida. Más bien, deseamos comunicar que debemos tomar la ruta de los guatemaltecos para los guatemaltecos. Pero, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo haremos para seguir y llegar a nuestra meta en menos tiempo? Simple, utilizando un medio de transporte, el empleo, la chamba, dándole chance a Guatemala a través de la generación de empleo. Y hoy no solo queremos darle chance a Guatemala, queremos que entre todos le podamos dar chance a las Verapaces. Este es el primer encuentro que tenemos a nivel regional, dando seguimiento a lo que presentamos el 11 de octubre. Y queremos ser claros en algo, nosotros queremos compartirles los hallazgos y las ideas que tenemos, pero siempre recordando que a través del diálogo con ustedes, de los acuerdos a los que lleguemos, va a ser la única forma en la que saquemos adelante a nuestro país. Y cuando planteábamos que era darle chance a Guatemala y hoy en día darle chance a las Verapaces, lo planteábamos desde 2 puntos de vista. El primero es darnos chance a nosotros mismos, atrevernos a alcanzar nuestros sueños, las metas que día a día nos planteamos, desde que muy temprano nos levantamos y salimos a trabajar, cómo obtener esos anhelos que todos los días están presentes en nuestra mente. Y segundo, no podemos olvidar la responsabilidad que tenemos con nuestro país.
Sabemos que tenemos necesidades sociales apremiantes y que día a día más evidentes se hacen a nuestros ojos. Por lo tanto, darle chance a Guatemala también es apostar por un país mejor. Guatemaltecos Mejoremos Guatemala es una iniciativa abierta al diálogo, donde todos están invitados a aportar a una propuesta, la cual nosotros queremos compartir el día de hoy. Nuestra propuesta se estructura en 3 pilares: una Guatemala más próspera, una Guatemala solidaria y una Guatemala más segura. Como la base para construir una Guatemala mejor, teniendo como cimiento el fortalecimiento de las instituciones y los valores que todos compartimos. Hoy nos concentraremos en el primer pilar, una Guatemala más próspera, y cómo la generación de empleo nos permitirá generar el crecimiento necesario para reducir la pobreza en el país. ¿Por qué planteamos este como nuestro principal problema? En la gráfica que pueden ver en las 2 pantallas, tenemos el crecimiento histórico del país en los últimos 24 años. Una radiografía que, más que ser prometedora, nos evidencia la necesidad que tiene el país de cambiar las cosas como las hacemos actualmente. Si nosotros vemos el promedio, crecemos a un 3.7% anual, y para el año 2012 es poco más del 3%. Y la pregunta que nos hacíamos era: ¿será esto suficiente para construir la Guatemala que deseamos? Nuestra tarea en Fundesa ha sido tratar de transmitir la urgencia de un país mejor. ¿Y qué necesitamos para lograrlo? Tenemos un tablero de indicadores. Es una herramienta que nos ha sido muy útil para transmitir la información que nos es relevante a la hora de tomar decisiones. Tenemos en la esquina superior derecha de las pantallas un indicador que a manera de velocímetro nos indica la velocidad a la que crece el país. Esto está muy relacionado con la reducción de la pobreza y algunas variables sociales, de las cuales hoy compartimos 5. La desnutrición crónica en niños menores de 5 años, la alfabetización en adultos, la mortalidad infantil, el acceso a agua y saneamiento. Lo que les queremos mostrar es cómo, si no crecemos a una velocidad suficiente, estas metas no se alcanzarán en el corto plazo. Por ejemplo, si crecemos al 3.1%, que es la tasa de crecimiento esperada para este año de todo el país, esperaremos tener menos del 35% de pobreza hasta el año 2069. Y las variables sociales, algunas se alcanzan después del 2030 y algunas no sabemos cuándo las vamos a alcanzar. ¿Por qué sucede esto? Porque el crecimiento económico es la principal herramienta que tenemos para generar recursos. No solo para satisfacer nuestras necesidades, sino para canalizar esos recursos hacia las políticas de gobierno. Ahora los invito a ver lo que sucede si empezamos a aumentar nuestra velocidad. Si vamos al 3.7%, si vamos al 4%, si vamos al 5%, incluso si llegamos a crecer al 6%, que era la meta que establecían los acuerdos de paz en 1996. Solamente creciendo a una tasa del 6% los próximos 10 años, lograremos alcanzar todas nuestras metas sociales y muy cerca de alcanzar nuestra meta de la pobreza. Para ser excesivamente acuciosos, hablamos de un 6.34% para alcanzar todas nuestras metas en el bicentenario de la independencia. ¿Cómo se ve eso reflejado en el ingreso de los guatemaltecos? Bueno, aquí tenemos un contraste entre el ingreso que tenemos hoy, que es cerca de $3.200 al año por persona, y los distintos niveles de crecimiento nos permiten parecernos a países vecinos en Latinoamérica. Crecer al ritmo de 6.34% nos permitirá en 10 años tener el ingreso similar al que hoy tienen Chile y Brasil. ¿Qué planteamos? Depende de lo que hagamos, es el país al que podemos aspirar. Ahora, conociendo a los guatemaltecos, siendo un guatemalteco comprometido con mi país, sé que quiero esto y quiero aún mejores condiciones para los guatemaltecos. ¿Cómo se ve nuestro país en los próximos 10 años? Se ve de la siguiente forma: creciendo más y más cada año, creciendo por encima del 6% anual. Nuestro mensaje es que si todos queremos llegar a la meta a tiempo, no solo basta avanzar en la dirección, sino que todos tenemos que avanzar en la dirección. Cuando nos planteábamos, bueno, ¿qué hay que hacer para llegar a nuestra meta a tiempo y que todos lleguen? Hemos venido desarrollando en los últimos 5 años un esquema que nos permite reconocer todas las variables que en Guatemala afectan el tema de desarrollo y qué variables nos ayudan a crecer.
tanto en la creación de oportunidades como en la alineación de instituciones y la reducción de vulnerabilidad. Y cuando lo veíamos y lo planteábamos incluso hace 3 años a personas de aquí, de Cobán y de las Verapaces, nos decían, bueno, pero son muchas cosas que hay que hacer. ¿Cómo nos enfocamos y cómo nos concentramos? ¿Cómo sabemos dónde estamos y hacia dónde queremos ir? Bueno, hemos venido avanzando a través de una serie de indicadores internacionales en medirnos y saber si estamos bien o no estamos tan bien. Como si fuera una evaluación en cualquier examen, en donde 0 es la peor nota y 100 es la nota sobresaliente, y esperando que con 60 aprobemos. Estas son las calificaciones de Guatemala en los 3 puntos que hemos evaluado durante los últimos 6 años. Y solo con algunas excepciones muy puntuales hemos sobrepasado la nota de 40. Esto nos tiene que hacer evidente la necesidad de empezar a trabajar en las cosas importantes para nuestro país. Regresando a nuestro esquema, lo que tratamos de hacer, bueno, sabemos que tenemos que trabajar en todo esto y todos los días trabajamos en todo esto. Pero si buscáramos cuáles son los 4 puntos que no solo nos van a ayudar a crecer, sino que además de no abordarlos, no va a poder crecer el país a la velocidad que necesitamos. Identificamos estos 4. Y estos 4 son los ejes sobre los que se estructura nuestra propuesta para la generación de empleo. Trabajar en el tema de infraestructura, en el tema de educación, en el tema de salud y nutrición y en el tema de seguridad y certeza jurídica. ¿Qué hemos hecho? No nos hemos quedado de brazos cruzados. Durante este tiempo hemos empezado a hacer algunas cosas las cuales les queremos compartir, junto con los diagnósticos de qué áreas debemos abordar. Hemos trabajado con 25 sectores de la economía, representantes empresariales, no solo de la capital, sino de todo el interior del país, abordando las necesidades que cada uno tiene y cómo, al superarlas, de acuerdo al esquema que les hemos planteado, se puede generar más empleo para el país. Y aquí está el resultado del diagnóstico. Los 25 sectores alineados nos dijeron, si lográramos superar las metas y los obstáculos que tenemos, podríamos crear en los próximos 10 años más de 1 millón adicional de empleos a los que actualmente se crean. Como bien lo decía el presidente de Fundesa, Felipe Bosch, al inicio de esta mañana, si no creamos estos empleos, lo que estamos alimentando es una Guatemala que no logra ir a la velocidad que deseamos. El 1.400.000 personas que ingresaron los últimos 10 años no encontraron empleo. Lo que les quiero plantear es, si los próximos jóvenes que entren a trabajar de aquí al 2021 van a encontrar empleo. Hemos encontrado una forma de hacerlo y lo que queremos hacer es explicarles cómo ustedes nos pueden ayudar. Cuando le preguntamos a los jóvenes qué quieren para ser felices en la encuesta nacional de juventud de este año, el 33.6% decía: mi principal necesidad para ser feliz en Guatemala es tener un trabajo digno o una profesión, y sobre eso queremos apostar. 70% de la población en Guatemala tiene menos de 30 años y es hacia ellos a quienes debemos dirigir nuestros esfuerzos. Como les decía, para alcanzar nuestras metas, nuestros sueños, tenemos que hacer las cosas distintas. Si no cambiamos las cosas como las hacemos hoy, no lograremos llegar a nuestra meta en el periodo que nos hemos planteado. Otra vez, caminar en la dirección correcta, pero paso lento no es suficiente. Por eso les queremos invitar hoy a pensar en formas distintas en las que puede crecer el país. Crecer es tener un empleo que sea productivo. Y a continuación quiero que vean un video en donde ilustramos mejor esta idea. Podemos decir que el empleo de calidad es nuestra bicicleta, el medio de transporte que nos hará progresar con una mayor velocidad. En esta carrera, lo importante para el equipo Guatemala no es quién llegue primero, sino cuán rápido todos cruzamos la meta y alcanzamos la prosperidad. ¿Y por qué necesitamos crear más bicicletas para alcanzar las metas del país? Y en particular, nuestras metas sociales. Año con año nuestra población crece, crece y crece, siendo los jóvenes el mayor segmento de la pirámide. Hoy representan el 70% de la población. 140,000 jóvenes ingresan a la fuerza laboral, de los cuales solamente 20,000 consiguen un empleo formal o un autoempleo digno. 115,000 se incorporan a la informalidad y los restantes 5,000 permanecen sin empleo.
Si el empleo es nuestro medio de transporte, significa que solamente 20,000 personas consiguen una bicicleta en las condiciones necesarias para avanzar con velocidad hacia la meta. 115,000 manejan bicicletas dañadas y 5,000 todavía caminan, retrasando a todo el grupo. Nuestra apuesta es por bicicletas que funcionan, es decir, empleos formales y de calidad. La generación de empleos de calidad implica que las personas tengan acceso a seguridad social, a capacitación y sobre todo que tributen. Los empleos que carecen de estas cualidades podrían compararse con bicicletas dañadas, que nunca permitirán que Guatemala llegue a la meta. La solución no está en adornar las bicicletas, sino en arreglar las dañadas y generar más en buenas condiciones para poder avanzar. Existen 3 condiciones que hacen de una fuente de trabajo un empleo generador de ingresos para contribuir a la reducción de la pobreza en el país. 1. El trabajador genera ingresos suficientes para mejorar sus capacidades. 2. El trabajador genera ingresos suficientes para garantizar un estilo de vida digno al alcanzar la tercera edad. 3. El trabajador genera ingresos al Estado por encima de los recursos que consume. Con un mayor nivel de crecimiento en empleos se generará un efecto multiplicador que permitirá a los ciudadanos abastecerse de mayores y mejores servicios, a la vez que se canalizan recursos hacia los más necesitados a través de las políticas del gobierno. En conclusión, el empleo de calidad es el único medio de transporte para poder llegar a nuestra meta. Y de no modificarse la forma en la que se canalizan los empleos, en los próximos 10 años se sumarán 1.200.000 personas, caminantes o con bicicletas dañadas, acompañando a los 5.1 millones de personas que actualmente son informales. Necesitamos bicicletas en buen estado. La solución es crear más empleos de calidad. Los invito a hacer la siguiente reflexión. ¿Quién de ustedes manejó bicicleta cuando era pequeño? Yo creo que la mayoría de nosotros, incluso algunos día a día la siguen manejando. Y los invito a hacer la siguiente reflexión y recordarse lo que se sentía manejar esa bicicleta cuando no funcionaba. Cuando la llanta estaba pinchada, cuando la cadena se zafaba después de pedalear 2 o 3 veces, cuando el timón torcido, en lugar de permitirnos avanzar hacia donde queríamos, nos hacía caernos incluso algunas veces. Y esto es lo que queremos evidenciar cuando hablamos de la necesidad de empleos formales en Guatemala. Tenemos personas que se esfuerzan y que se esfuerzan todos los días se levantan muy temprano y llegan muy tarde a sus casas, después de jornadas arduas y agotadoras en donde muy poco tiempo pasan con sus familias. Y no queremos demeritar esto. Lo que queremos ver es que es posible mejorar las condiciones de estas personas. Es posible que estas personas se vuelvan productivas no solo para ellos mismos y sus familias, sino para todo el país. No todos los empleos son igual de productivos. Podemos avanzar yendo en una bicicleta dañada, pero iremos mucho más rápido si nuestra bicicleta se encuentra en óptimas condiciones. Ser productivo equivale a ir en una bicicleta en buenas condiciones. Y quiero que mantengan esa idea en la mente a lo largo del resto de la presentación. ¿Por qué? Porque ser una bicicleta en buenas condiciones es tanto desempeñarnos como trabajadores honestos, productivos y conscientes del país en las empresas donde nos desempeñamos, ya sea en el interior de la República o en el área de la capital. Pero también ser emprendedor es ser un trabajador productivo. Aquellas personas que se comprometen, que se arriesgan, que apuestan no solo para generar ingresos para sí mismos, sino para muchas otras personas a las cuales les brindarán un empleo capaz de satisfacer sus necesidades y las de sus familias.